¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Después de estas jornadas bíblicas que hemos estado teniendo a lo largo de estos días, continuamos el día de hoy y con la grandiosa presencia del cardenal Alberto, que nos va a comentar un poco sobre la persona de San Jerónimo y cuál es su relación con la Sagrada Escritura. Cabe mencionar que nuestro cardenal Alberto Suárez es originario de Celaya, Guanajuato. Fue ordenado presbítero el 8 de agosto de 1964. Después fue ordenado obispo el 20 de diciembre de 1985, dirigiendo la diócesis de Tacámbaro hasta que fue nombrado como arzobispo de Morelia en 1995, para después en 2017. También fue nombrado cardenal por el Papa Francisco el 14 de febrero de 2015. Y durante toda su vida cabe mencionar que ha hecho un esfuerzo, una dedicación constante dentro de lo que son los temas de formación del clero y de la educación. Monseñor, gracias por haber aceptado el día de hoy estar con nosotros y platicarnos sobre este tema de San Jerónimo, sobre la Sagrada Escritura. Y dentro de todos estos días que hemos estado hablando del dolor en la Sagrada Escritura, de cómo es que se ha formado el canon, quisiera que nos comentara en un principio por qué es que septiembre es considerado el mes de la Biblia aquí. ¿Por qué es esta cuestión en septiembre o en otro mes? ¿Por qué el mes de la Biblia? Bueno, todo el año debería ser un año en el que vamos alimentándonos con la palabra de Dios, pero el mes de septiembre es un mes en el que se nos invita a recuperar el aprecio por la Sagrada Escritura, y pienso que la razón fue precisamente porque hoy, el último día de este mes, estamos celebrando la memoria de San Jerónimo, que tiene un papel importantísimo en cuanto a la traducción de los textos originales de las diversas lenguas en que fueron escritos, especialmente el hebreo y el griego, a la lengua del pueblo, que en ese tiempo hablaba el latín, pero no un latín elegantísimo como el que usaba Cicerón o el que usaban los grandes poetas Horacio y Virgilio, sino un latín popular. Por eso se llamaba el lenguaje del vulgo, del pueblo. En ese sentido, San Jerónimo, a quien hoy, repito, venera la Iglesia, es un modelo que nos invita a comprender la Sagrada Escritura, que se adapta, podríamos decir, a todas las culturas, porque la palabra de Dios está dirigida a toda la gente del mundo. Entonces, mes de septiembre, un mes especialmente dedicado a, insistir, a recuperar, repito, lo que debe ser el alimento de la fe de todo el año cristiano, de toda la vida del discípulo de Jesús. Okay. Eso es muy interesante, el hecho de que San Jerónimo se haya dado la tarea de compartirnos de alguna manera, de hacer más accesible la palabra de Dios. Quisiera saber que nos contara un poquito más qué fue algo un poco sobre su vida y cuál fue su trabajo real dentro de la realización de la traducción de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos pudiera comentar sobre eso? Bien. Mira, yo empecé a tener un poco más de conocimiento y de devoción a San Jerónimo cuando llegué a Tacámbaro, porque la catedral de Tacámbaro está dedicada a San Jerónimo y ahí fui ordenado obispo.
¿Y por qué la catedral de Tacámbaro está dedicada a San Jerónimo? Porque esa región de Michoacán la evangelizaron los padres agustinos. Y San Agustín fue muy amigo de San Jerónimo. San Jerónimo y San Agustín tuvieron a lo mejor no un trato directo en el sentido que hayan convivido, pero se comunicaban mucho por carta. Entonces, vamos a dar algunos datos, si me permiten, pues recurrir a unos apuntes sobre la vida de este padre de la Iglesia, San Jerónimo, que nació en el año 345 más o menos de nuestra era, en una población que se llamaba Estridón. Esa población actualmente ya no existe, pero estaba ubicada en lo que se llamaba Dalmacia, por eso le llamaban también el Dálmata. Para facilitarnos hoy ubicar ese lugar, es en donde está Medugori, en donde mucha gente va en peregrinación, ¿verdad?, a venerar a la Santísima Virgen. Pues es lo que hoy llamamos la antigua Yugoslavia, o más bien suele llamarse hoy la Eslovenia, ¿verdad?, cerca de otro país, la Croacia, ¿verdad? Bueno, 341, en el siglo IV nace en ese lugar este hombre Jerónimo, de una familia acomodada, de manera que tuvo un maestro particular, diríamos, que en su casa le iba a dar lecciones. Tenía una hermana y un hermano, pero muy jovencito él, pues va a continuar sus estudios a Roma, que era la capital del imperio, y ahí pues se aficiona mucho a los grandes poetas o los grandes escritores. Conoce mucho los escritos de Cicerón especialmente, y pues llega el momento en que es bautizado ahí en Roma, siendo él un joven de 20 y tantos años. Lo bautiza nada menos que el Papa Liberio. Y por eso nos explicamos que hoy los restos de San Jerónimo estén en Roma, en la Basílica Liberiana, la Basílica de Santa María la Mayor, que construyó el Papa Liberio. A los pocos años después de estar en Roma, él como que descubre su vocación de monje y se va a Siria, al desierto, podríamos decir, como un ermitaño, pero de ahí, pues después va a Constantinopla por el año 379, cuando tenía pues ya unos 30 y tantos años. En Constantinopla conoce al obispo San Gregorio Nacianceno, y ahí él es ordenado presbítero. Cuando estuvo en Siria empezó sus estudios de hebreo, ayudado por un especialista que llamamos hoy de los judíos, como le llamamos los que estudian y enseñan la lengua, rabino, por un rabino, ¿verdad? Regresa a Roma en 382, tenía para entonces unos 37 años, y está al servicio del Papa Dámaso. El Papa Dámaso le tiene mucha confianza, mucho aprecio, y es el que le hace la encomienda de que traduzca todos los libros de la Biblia, del hebreo y del griego, al latín, para que el pueblo tenga conocimiento de la Sagrada Escritura. Los romanos necesitaban no solamente tener libros
en lenguas extranjeras, sino en su propia lengua. Y el Papa Dámaso le hace este encargo. Entonces él, durante varios años en Roma, se dedica a traducir sobre todo los evangelios, el Nuevo Testamento y el libro de los Salmos. Es con lo que empieza San Jerónimo a realizar este trabajo que le llevará en adelante mucho tiempo. Muere el Papa Dámaso. En algún momento pensaban que Jerónimo podría ser elegido Papa, sucesor de Dámaso. Sin embargo, muchos no lo quieren. ¿Por qué? Porque Jerónimo era muy estricto, muy severo y criticaba mucho a la gente que vivía con lujo, que vivía pues de manera dispendiosa, con elegancia. Era muy crítico y en ese sentido pues hay muchos que no lo quieren y entonces lo rechazan. Bueno, él dice, está bien, yo no fui elegido obispo de Roma, regresa a Oriente, pasando por Alejandría, donde había aquella famosísima biblioteca, la más grande de aquella época, al norte de Egipto, y definitivamente va a establecerse el resto de su vida en el pequeño poblado de Belén. Desde 386, cuando tenía unos 41 años, ahí pasará más de 30 años hasta su muerte en Belén. Ahí él funda un monasterio para varones y unas amigas de él de Roma fundan un monasterio para mujeres. Y ahí se dedica a orar, a estudiar, a trabajar y recibiendo a muchos peregrinos que van a aquellos lugares, pues le llevaban cartas y él les entregaba cartas, de manera que hoy día el epistolario, la colección de cartas que se conocen de San Jerónimo, es muy importante. De las cartas que recibía y de las cartas sobre todo que él enviaba, ¿verdad? Pues bien, durante estos 30 años se dedicó a seguir esa gran labor. Aquí tengo yo un ejemplar de la Vulgata, el libro de la Biblia en latín, que en su mayor parte, casi todo, lo hizo San Jerónimo. El Papa Pablo VI, en tiempo del concilio, quiso que se reeditara de una manera crítica, de una manera muy cuidadosa, la Biblia Vulgata, y no lo alcanzó a hacer en su tiempo con la ayuda de sus colaboradores San Pablo VI. Juan Pablo I duró un mes de papa, quiso hacerlo, pero se murió, y Juan Pablo II es el que editó, o digamos por mandato suyo y sus colaboradores, al año siguiente de su elección, en 1979, el año que vino a México, pocos meses después, se editó esta Biblia, la Biblia Vulgata, traducida en su mayor parte por San Jerónimo, de manera que a él le debemos este gran trabajo. Él murió en Belén, agotado, con muchos achaques, pero sin embargo hasta el final trabajando, y siempre con un carácter muy recio, como habíamos dicho antes, de manera que es en forma sintética un poco los datos biográficos de la vida y el trabajo de este hombre, que es considerado uno de los grandes santos padres de la Iglesia latina. Ok, esto es muy interesante porque a través de la Iglesia a lo largo de los años, creo que
los papas, los obispos, los teólogos se han preocupado el cómo hacer más accesible lo que es la palabra de Dios para todos nosotros, el mensaje que Dios quiere para cada uno de los fieles, por así decirlo. Y al momento, como usted lo mencionaba, la Biblia que nos da un mensaje para todos los hombres de todos los tiempos realmente. Quisiera saber si nos puede comentar dentro de a este tenor de este tema, ¿cuál sería la importancia de la Biblia entonces dentro de la vida del cristiano? Mira, el mismo San Jerónimo, al comentar el libro del profeta Isaías, dice lo siguiente: hay que obedecer a los preceptos de Cristo, que nos dice en el Evangelio de San Juan: examinen las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. En Mateo 22 dice: ustedes andan equivocados por desconocer las Escrituras, por desconocer la fuerza de Dios. Cita San Jerónimo en este comentario a Isaías, a Mateo 7:7, busquen y encontrarán. Y todavía añade, San Pablo advierte: quien desconoce las Escrituras, desconoce la fuerza de Dios. Y añade Jerónimo: quien desconoce las Escrituras, quien tiene ignorancia de las Escrituras, es ignorante de Cristo, no conoce a Cristo. ¿Para qué voy a hablar yo de física, de ética, de lógica, si todo lo que concierne a la salvación está en este volumen, en este libro que son las Sagradas Escrituras? San Jerónimo insiste en esto, pero añadiendo de una manera más actual, te puedo decir que el Papa Benedicto XVI convocó a una reunión de obispos de todo el mundo, un sínodo, para tratar el tema, la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Fue un sínodo que se realizó en Roma en la época del pontificado de Benedicto XVI, y al terminar el sínodo, el mismo Papa firmó esta exhortación preciosa que se llama Verbum Domini, la palabra del Señor, el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, del año 2010. Hace, pues, 11 años exactamente el día de hoy. Y en este precioso libro, que se los recomiendo, Verbum Domini, de Benedicto XVI, que lo pueden encontrar en las librerías católicas, hay un texto que quisiera citar. En el número 22 dice: la importancia de la palabra de Dios dirigida al hombre. Dios llama con su palabra y el hombre responde. Y continúa diciendo: esta alianza del hombre que llama, de Dios que llama y del hombre que responde, no es un acuerdo entre dos iguales, sino es un don, una gracia de Dios. Cada hombre, como destinatario de la palabra, está llamado a entrar en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. Dios a cada uno nos ha hecho capaz de escuchar y responder a la palabra divina.
Y en el número 24, la palabra divina nos hace o nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor, en el diálogo con Dios. Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Especialmente el libro de los Salmos nos dice con qué palabras podemos dirigirnos a Dios, presentarle nuestra vida. En los Salmos encontramos toda clase de sentimientos que el hombre tiene, el gozo y el dolor, la angustia y la esperanza, el temor y la ansiedad. Hay otros textos que también nos enseñan a orar con la palabra de Dios, el cántico de intercesión en el libro del Éxodo, el canto de júbilo también en el capítulo 15, el lamento de Jeremías. La existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que nos habla y nos escucha, que nos llama y mueve nuestra vida. La palabra nos muestra que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina. También, dice el Papa, hay la posibilidad dramática de que el hombre, por su libertad, no quiera, se sustraiga a este diálogo. La palabra nos descubre también el pecado. No prestar oído a la palabra es romper la relación con Dios, la cerrazón frente a Dios, desobediencia, no escuchar. Benedicto XVI nos habla de la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y para abundar y terminar este tema, pues también hay un texto del Papa Francisco en su primera exhortación que se llama El gozo del Evangelio, en el número 175. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. La familiaridad con la palabra de Dios exige un estudio serio, perseverante de la Biblia. Nosotros no buscamos a tientas, ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque Dios ya ha hablado. No es el gran desconocido, sino que se nos ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Papa Francisco. Estos textos de los papas creo que nos hacen ver la importancia que tiene la Biblia en la vida de la Iglesia, en la vida de los cristianos. Es muy interesante cómo nos presenta eso, ya que dentro del Concilio Vaticano II, posteriormente con el Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, pues se ha dado una serie de recomendaciones de alguna manera hacia cada uno de los cristianos de cómo es que debemos de acoger esta palabra, cómo es que debemos de saber escuchar a Dios y poder responderle a sí mismo. Señor, creo que usted ha sido un hombre de muchísima experiencia. Cuando estuvo en Roma, estuvo sus estudios filosóficos y teológicos. Le tocó estar allá cuando se realizó el Concilio Vaticano II y ha conocido personalmente a grandes papas, como los ya mencionados. Tiene la oportunidad de platicar con ellos, compartir de alguna manera experiencias. Y para eso quisiera saber si usted nos puede compartir algún mensaje o cuál sería el mensaje que le daría a usted a cada uno de nosotros, los fieles católicos creyentes, a partir de esta experiencia que ha tenido usted. Pues mira, Dios me ha concedido una larga vida ya, más de 80 años, más que lo que vivió San Jerónimo. Él llegó a los 75 y como tú lo has recordado, pues tuve el privilegio, la gracia de ser estudiante en Roma durante
el Concilio Vaticano II. En ese concilio llegaron obispos de todo el mundo. Y en el colegio donde yo estaba, el colegio latinoamericano, pues se hospedaron muchos exalumnos mexicanos y de otros países de América Latina, de manera que uno oía platicar cuando les ayudaban a servir la mesa o les ayudaba en otras cosas, bueno, les ayudaba a la misa, desde luego, pues todo lo que trataban en el concilio. Y en el concilio hubo un lugar muy importante para la palabra de Dios. Todos los días, al iniciar las sesiones, había una procesión solemne con la Sagrada Escritura, la colocaban en el lugar de honor, la veneraban. De manera que el Papa Juan XXIII y luego el Papa Pablo VI, que fueron los que condujeron esta reunión de todos los obispos del mundo, pues pusieron la palabra de Dios en el centro. Y no solo, sino que ya en los documentos conciliares que están recogidos en este libro, hay dos que me parece muy importante recordar. El que se refiere a la divina revelación, Dei Verbum, la palabra de Dios. En el número 24-25 se nos dice, se recomienda la lectura de la Biblia. Cuando yo era niño, no se acostumbraba leer la Biblia en los hogares católicos, casi era señal de que eras protestante, casi estaba prohibido leer la Biblia. En las misas, pues todo en el latín, de manera que a partir del concilio empieza la difusión. Claro, ya antes había un movimiento bíblico, en general en Europa sobre todo, ¿verdad? Pero dice aquí el número 25, la necesidad de que en primer término los sacerdotes y los demás catequistas estén familiarizados con las Escrituras por la asidua lectura sagrada y el esmerado estudio, para que ninguno se torne vano predicador por fuera de la palabra de Dios, por no ser oyente de ella por dentro. Y el concilio exhorta igualmente a todos los fieles, a todos, vehemente y de manera ahincadamente, esa es una palabra que hoy no entendemos, a que por la frecuente lectura de las Sagradas Escrituras aprendan la ciencia de Cristo, la ciencia eminente, la más alta ciencia. Y así es, cita San Jerónimo, que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, de modo que, como dice Benedicto, se entable el coloquio entre Dios y el hombre, pues a Él hablamos cuando oramos, a Él oímos cuando leemos la palabra divina, texto de San Ambrosio. La constitución, pues, sobre la palabra de Dios es básica, importantísima. Y en segundo lugar, el texto que habla de la renovación litúrgica. Dice en el número, si no me equivoco, en el número 33, la liturgia es el lugar en donde Dios le habla a su pueblo. Sigue Dios, Cristo, anunciando el Evangelio y el pueblo responde. Entonces, lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? La fe de los asistentes se alimenta y sus almas se elevan. Por eso nos dice
aunque se conserve el uso de la lengua latina, el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo, tanto en la misa. Empezó a celebrarse la misa en español, al principio era admiración de todos, ¿verdad? Y en cada país se empezó a oír la lengua propia del pueblo. Esta es la fe que nos une, no el hablar el mismo idioma, sino entender todos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se podrá dar cabida ante todo en las lecturas y en algunas oraciones, ¿verdad?, al uso de la lengua vulgar. Te platico una anécdota, quizá un poco escandalosa, pero yo tuve un compañero chileno que en esos tiempos en que se discutía que si se podía usar el español o el inglés o el alemán en la liturgia, pues él llevó junto con otro una manta a la hora del Ángelus a la Plaza San Pedro. Queremos la lengua vulgar. Pues al ratito los policías lo detuvieron y lo despacharon a su casa, lo expulsaron del colegio por atrevimiento, porque él hizo una manifestación en la Plaza de San Pedro a favor de que se tradujeran las lecturas al lenguaje del pueblo. Este compañero mío ya después pues no se ordenó sacerdote, se hizo periodista y sigue siendo un buen católico, mi compañero Juanito. Bueno, entonces eso cuando yo estudiaba en Roma, ¿verdad? Regreso yo a Morelia y me ponen a dar clase de liturgia y de Sagrada Escritura. En el año 66, 67, 68, por ahí, fui profesor en el seminario de aquellos padres que entonces estudiaban. Primero de teología me tocó darle clase primero al grupo del padre, pues recuerdo, ya se murieron Rafa Calderón, Isidro Hurtado, bueno, vive Eliezer Martínez, vive quien otro de ese grupo vive todavía, te voy a decir, pues viven varios. Al año siguiente el curso de Carlos Suárez, de Salvador Cisneros, de el padre que está aquí, Jorge Yáñez, en fin, y luego al año siguiente el grupo de Erasmo Zavala, de José Reyes Flores, en fin, esos cursos me tocó darles introducción a la Biblia, introducción a la liturgia. Y entonces fue cuando pues tuve que estudiar más y tuve que empaparme de lo que es pues los escritos inspirados por Dios, palabra de Dios, que se hizo humano y nos habló en lenguaje humano. Por ahí dice el Papa Benedicto, Dios se hizo tan chiquito que pudiera caber en un pesebre. Pues así también Dios se abajó para hablarnos como amigos, como hijos, como padre a sus hijos en nuestra lengua. Después, pues ahí tienes que me nombra encargado de la pastoral bíblica en la diócesis en el año 1970. Y me tocó organizar aquí el Encuentro Nacional de Pastoral Bíblica. En ese tiempo se llamaba el Festival Bíblico. Y ese año el tema fue los Salmos, me acuerdo muy bien, en el año 1970. Invitamos a la clausura al señor obispo de Ciudad Altamirano, don Juan Navarro, que era un biblista. Desgraciadamente llegó muy grave en el avión y lo llevamos al hospital y ese día se murió. La clausura del Festival Bíblico fue el funeral del señor obispo don Juan Álvaro Navarro, que era mi paisano de Celaya, que estudió Sagrada Escritura en Roma, que fue un gran catequista, el fundador de San Roberto aquí en Morelia. Pues son experiencias, ¿verdad? Y ya te dije, bueno, pues luego me mandan a Tacámbaro
a la Catedral de San Jerónimo, y bueno, pues sigue mi devoción por este santo. Ok, Señor, creo que ha sido grande la experiencia que usted ha tenido y que nos ha compartido hasta el día de hoy, desde vivir el Concilio Vaticano II, y podríamos decirlo así. Fui padre conciliar, bueno, soy hijo del concilio. De escuchar prácticamente a viva voz de quienes estuvieron participando ahí. Creo que es una dicha que nos haya podido compartir esto, y quisiera que nos brindara un mensaje final a cada uno de nosotros, ya que usted ha ido guiando a la iglesia desde que fue sacerdote, profesor, obispo de Tacámbaro, arzobispo de Morelia y ahora cardenal dentro para toda la iglesia diocesana. ¿Qué sería el mensaje que nos pudiera compartir a cada uno de nosotros, alguna invitación? Pues lo primero, que tengamos mucha gratitud, porque Dios nos trata como amigos, nos habla como un padre a sus hijos, que valoremos este regalo, la Sagrada Escritura, un tesoro para nosotros. En segundo lugar, pues que tratemos de ser apóstoles de la palabra de Dios. Y algo muy práctico, que en las familias no solo guardemos la Biblia como un elemento decorativo o la tengamos arrumbada por allá, ¿verdad? Me da gusto que hoy día en muchas bodas le regalan a los novios la Sagrada Escritura y se les entrega diciéndoles unas palabras que vienen en el ritual. Pero repito, es muy importante que en la familia leamos la Biblia. Como familia, una cosa práctica. En muchas iglesias los domingos se reparte la hojita dominical. Pues ojalá que después de la misa o entre la semana algún día se reúna la familia y repasen las lecturas en un momento de silencio y luego compartan qué nos dice hoy la palabra de Dios, qué lección nos da para nuestra vida, cómo responder a la palabra de Dios. Es una recomendación, y si se pudieran juntar varias familias, pues mejor. Un círculo bíblico, pero, repito, la hoja dominical nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hoy día, con la reforma de la liturgia, hay distintos ciclos. Ahorita estamos en el ciclo B. El año próximo empezaremos en el Adviento, o este fines de año, el ciclo C, y vamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y distintos libros del Antiguo Testamento y de las cartas de San Pablo y de San Juan, de manera que el leccionario es un tesoro. Antes siempre repetían el mismo evangelio cada año, el domingo, y siempre en latín, pues como que nadie entendía. Entonces aprovechar. Hay otros pues que compran su misal mensual, ¿verdad? Pues qué bueno. Es otro instrumento muy valioso para tener a la mano las lecturas de cada día, no solo del domingo, pero lo importante es que seamos lectores, que seamos quienes meditan la palabra, quienes oran con la palabra y quienes tratemos de vivir de acuerdo con esa palabra de Dios. Pues es lo que puedo yo recomendar. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está la invitación a cada uno de nosotros a convertirnos en apóstoles de la palabra de Dios. En algún momento, creo que tal vez hasta 5, 10 minutos, 15 es la reflexión que pudiéramos entablar para todos nosotros. Y los seguimos invitando a cada uno de ustedes que nos podamos reunir, podamos empaparnos un poquito más de este llamado, de esta palabra de Dios, y nosotros poder responderle. Señor, muchísimas gracias. Qué gusto. Acompañado el día de hoy. Felicidades a quienes hacen posible esta transmisión y a quienes han organizado esta semana. Que Dios los bendiga y sigamos pues orando
¿verdad?, en estos días por la salud de nuestro señor arzobispo que está enfermo, que el Señor lo fortalezca, le devuelva la salud, como lo pedimos por intercesión de la Virgen, Nuestra Señora, la mujer que escuchó la palabra y que la hizo carne, o permitió que se hiciera carne en su seno. Nuestra Señora de la Salud bendiga nuestra diócesis. Y bueno, pues Vasco de Quiroga también conocía la Sagrada Escritura y predicaba conforme a la palabra de Dios. Pidamos también su intercesión. La bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Felicidades. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos sintonizando. Los invitamos a seguir al pendiente de las actividades y demás transmisiones que estaremos teniendo alrededor de este año dentro de nuestras redes sociales. Gracias a todos ustedes y que estén muy bien. Hasta luego.